La teología, la más grande de todas las ciencias, atraviesa días críticos. Está entre el rechazo y la ridiculización por cuenta de aquellos que se autodenominan progresistas, y entre la negligencia y la reducción por cuenta de los creyentes. Podríamos pensar que la teología, como influencia potente, se está acercando al punto de extinción. Hay un énfasis invariable de las escrituras sobre la doctrina, que no es otra cosa que la enseñanza de la teología. El Nuevo Testamento se refiere más de 400 veces a la doctrina, a lo cual el cristiano debe prestar mucha atención. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:3, Pablo le recuerda a Timoteo la causa por la cual lo dejó en Éfeso. Cuando él fue a Macedonia, le dice para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Pablo también le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí vemos que hay una buena doctrina, lo cual implica que habrá una mala doctrina también. Finalmente, en 2 Timoteo 4:3-5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Quiero extenderte esta invitación que Pablo le hizo a Timoteo, quiero extenderte a ti, apreciado estudiante. Guarda la sana doctrina, aprende la sana doctrina y capacítate para enseñar. La doctrina cristiana es la enseñanza que proviene de la Biblia. Esta doctrina se considera sana en cuanto al hecho de que tal enseñanza no se encuentre adulterada o influenciada erróneamente por ideologías, filosofías o interpretaciones que la desvíen de la verdad. El ser humano necesita la ayuda del Espíritu Santo para ver la relevancia del mensaje bíblico y para llevarlo a la práctica en su vida. No debemos hablar de mi interpretación y tu interpretación de un pasaje bíblico, porque al fin la Biblia es la palabra de Dios. No es mi palabra ni tampoco tu palabra. Efesios 4:10-16 da a entender que el proceso de comprender el fiel significado de la Biblia y llevarlo a la práctica no es por esfuerzo individual, sino que es un proceso que, con la ayuda del Espíritu Santo, involucra a toda la Iglesia. Muchos creyentes afirman creer doctrinas que han oído por años en su denominación sin haber nunca examinado la base bíblica de esas doctrinas. Su fe está basada sobre lo que dicen otras personas, no sobre lo que dice la Biblia, porque nunca han hecho el esfuerzo de comprobar esas doctrinas en la Biblia. Una parte esencial de interpretación bíblica es escuchar y considerar con integridad las enseñanzas bíblicas de otras personas y estar dispuesto a confirmar que ellas estén de acuerdo con las verdades bíblicas para dejarme guiar por la Biblia como mi única fuente de autoridad absoluta. Teniendo clara la importancia de una sana doctrina para la preservación de nuestra vida cristiana y la relevancia de la Biblia y del Espíritu Santo en la adquisición de la sana doctrina, haremos una breve introducción al tema de nuestro curso, que es precisamente la doctrina de Dios Padre. Esta doctrina se enfoca en el conocimiento de Dios, saber quién es Él, cómo actúa, qué le agrada, cuáles son sus atributos, cuáles son sus obras, cómo se relaciona con su creación, con sus criaturas y con sus hijos. ¿Qué le parece? ¿Conoce usted lo suficiente a Dios? ¿Recuerda una ocasión en que el Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos quién decía la gente en Israel que era Él? Los discípulos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algún profeta antiguo que había resucitado. Ahí vemos que estas personas realmente no sabían quién era Jesús, habían visto los prodigios, las señales, los milagros que hacía, sabían que había algo especial en él, algo sobrenatural, pero no sabían realmente quién era. Y el Señor Jesús le dijo a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y el único que se atrevió a contestar fue Pedro.
que dijo: eres el Cristo de Dios. Los demás mantuvieron silencio. ¿Qué pasaría si hoy el Señor viene y nos pregunta? Dios el Padre nos dice: ¿quién dices tú que soy yo? Tal vez has visto lo sobrenatural de Dios, has recibido sus regalos, sus milagros, su misericordia, pero tal vez realmente no sabemos quién es Él. Hay otro personaje interesante en la Biblia que tampoco conocía a Dios el Padre. En Éxodo 5 nos habla cuando Moisés entró a Faraón para decirle que dejara ir a su pueblo. Le habló de parte de Dios. Dijo: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Pero Faraón le respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Claramente él dijo: no sé quién es Jehová, no sé quién es Dios. Y porque no lo conocía, lo tuvo en poco, menospreció la instrucción de Dios, no obró conforme a la dirección divina, y eso le acarreó muchos conflictos. Nosotros sabemos, acarreó que vinieran sobre él las plagas, la destrucción, prácticamente la destrucción de Egipto, a causa de no saber quién era Dios. Otro ejemplo interesante encontramos en 1 Reyes 17 con la viuda de Sarepta, a quien fue enviado el profeta Elías por Dios para que ella lo sostuviera en un tiempo en que escaseaba el alimento a causa de no haber lluvia. Cuando el profeta llegó y le pidió alimento a la viuda, ¿cuál fue la respuesta de ella? Le dijo: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta viuda había oído de Jehová, sabía que existía un Dios que era Jehová, pero no era Dios para ella, porque dice: Jehová tu Dios, era el Dios de otros. Y tampoco conocía a Jehová como un Dios proveedor. Ella pensaba que no había ninguna salida, que ya no le quedaba más posibilidad que comer lo que le quedaba y dejarse morir con su hijo. Sin embargo, esta viuda, a pesar de no conocer a Dios, de no tenerlo como Dios para ella, obedeció al profeta del Señor, y esta obediencia le trajo consigo bendición, porque la harina de la tinaja y el aceite de la vasija no escasearon hasta que volvió a haber lluvia sobre la tierra y volvió a haber alimento. Y esta experiencia seguramente le sirvió a la viuda para entender que había un Dios que era real, que bendecía, que proveía, y para aprender a alabarlo. Conoció a Jehová como Dios proveedor. De igual manera puede suceder con nosotros. Tal vez hemos conocido al Señor en algunos de sus atributos, en algunas de sus perfecciones, hemos experimentado sus bendiciones en varias áreas de nuestra vida y le conocemos y le adoramos, pero tal vez no le conozcamos plenamente como debemos conocerle, y tal vez hemos perdido bendiciones, hemos vivido frustración, nos hemos sentido impotentes en muchas situaciones, en muchas circunstancias, a causa de que no le conocemos, de que no conocemos todos sus atributos y no dejamos que ellos se manifiesten a nosotros. Por eso es tan importante el estudio de este curso, donde aprenderemos acerca de esos atributos, que si no conocemos la manera de pensar de Dios, lo que a Él le agrada, actuaremos en formas equivocadas. La cosmovisión que nosotros tenemos depende de lo que nosotros creemos y sabemos acerca de Dios. La manera como nos relacionamos con Él cambia según lo que creemos de Él y lo que sabemos de Él. Es muy importante que nuestra cosmovisión sea la cosmovisión correcta. Debemos ver el mundo como Dios lo ve, debemos ver las situaciones como Dios las ve, debemos aprender a esperar en Dios, en sus atributos, en sus bondades, en sus perfecciones, en su gracia, de acuerdo a cómo Él se nos ha revelado en la palabra, no según lo que a nosotros nos parece o nuestros pensamientos humanos o lo que hemos aprendido de otras personas, aún sin evaluarlo a través de la Escritura. Por eso te invito, apreciado estudiante, a que vivas este curso con un propósito
real de mejorar tu relación con Dios y de conocer la grandeza y las maravillas del único Dios verdadero.